Vamos a iniciar con el tema que tenemos hoy. Así que el tema, dije, Dios y política o Dios y la política. La pregunta que yo envié, que le envié a través del chat de la congregación, de la iglesia y a través de a otras personas, tenía estos requisitos. Hágale esta pregunta a una persona que no me conozca, a una persona que no se disipule conmigo, a una persona que no haya escuchado alguna prédica, que tal vez no tenga idea de quién soy. Hágale esta pregunta y por favor me envía la respuesta. La idea era, buenas noches Marco Arroyo, ahí está José Francisco Lisby, buenas noches, y Eric López, qué gusto que están por acá. A Alexandra, que está con José Francisco. La idea de la pregunta era porque no quería yo que se viera en alguna medida condicionada la respuesta, o que tal vez por que ya saben lo que uno enseña o lo que uno piensa, que saliera de una manera espontánea. Y así fue la pregunta. La pregunta fue esta: ¿está bien que un creyente se meta en política? Si usted no recibió esa pregunta y está en el chat de ahora, le invito a que ponga ahí algo, ponga una opinión. Está bien que un creyente se meta en política. Puede poner su opinión y al final vamos a sacar conclusiones y usted mismo va a reflexionar sobre lo que estoy preguntando. Lo que sí quiero decir es que la pregunta es, ¿está bien que un creyente se meta en política? Pero la pregunta no es, para que quede muy claro, ¿se puede trabajar en el aparato estatal? ¿Por qué? Porque usted puede ser una persona que trabaje dentro del Estado, en algún ministerio, que trabaje cobijado bajo alguna de las entidades exteriores del gobierno, que trabaje tal vez en alguna empresa que sirva al gobierno en alguna parte. Entonces la pregunta no es esa, porque los creyentes pueden trabajar en el Estado, eso no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema, porque eso no afecta al final la respuesta que vamos a tener o la reflexión que vamos a tener. Tampoco la pregunta es si usted es empleado de un partido político, porque usted puede ser que usted no sea político, pero trabaje en un partido político en alguna manera, haciendo publicidad, como secretaria, como chofer, no lo sé, pero esa no es la pregunta tampoco, porque no se trata de si usted trabaja en un partido político como empleado o si usted trabaja en el Estado como empleado. La pregunta es muy clara. ¿Está bien que un creyente se meta en política? A lo que me estoy refiriendo a esto es como un político activo, como el que hace un llamado a las personas, como el que hace campaña, como el que está buscando para su saco recursos para poder salir electo en algún puesto de gobierno. Entonces esa es la pregunta. Un saludo, Gretel. Gretel, un saludo a ti, a Rafa y a los chicos, a Mile, Helen, Alfaro, qué gusto tenerte por acá. Nuestro tema es, ¿está bien que un creyente se meta en política? Y ahí es donde viene el ejercicio. Esa misma pregunta se la envié a algunos hermanos bajo esas características, como le dije, que no me conocieran, que no fueran de nuestra congregación, que no se discipularan conmigo en ninguna de las clases que doy, ni presenciales, ni por internet. Y si fuera posible que nunca me hubiera escuchado predicar. Y estas fueron las respuestas, o algunas de las respuestas, porque fueron bastantes, pero quiero rescatar unas que en realidad me llamaron la atención. Muchas fueron un poco repetitivas. Igual agradezco la respuesta, pero quiero rescatar esto para formar un marco de estudio para esta noche. Una de las respuestas dijo: la religión y la política no deberían de mezclarse. Tajante, así lo dijo. La religión y la política no deberían de mezclarse. No dijo ninguna explicación, solamente esa fue su respuesta. Otro puso: si una persona es creyente en Dios, debería de obedecer las leyes del mundo, mas no dictarlas a otros hombres. Fue otra de las respuestas que se dieron. Quiero aclarar algo. Yo no voy a juzgar las respuestas, ni voy a hacer una opinión sobre las respuestas. Solo voy a dar las respuestas y vamos a entrar en el estudio y usted mismo va a reflexionar sobre su respuesta y sobre, al final, de lo que quedaría en su mente al término de esta lección. La tercera respuesta que me dieron
Bienvenida Elizabeth González, bienvenida Elizabeth González Alfaro. La tercera respuesta que me dieron fue, mientras no se ponga a regir a las personas basándose en la religión. Muy importante, o sea que si alguien está en política, que no utilice la religión para regir a otras personas, porque dice esta persona que nos contestó que eso es el problema. Como le digo, no voy a emitir opinión, solamente leo las respuestas. El cuarto dijo, utilizando un texto de Marcos 12, dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Para qué? Porque dice que para ser político hay que ser un buen mafioso. Esto me dio mucha risa. Él dice al César lo que es del César y a Dios de lo que es de Dios, porque para ser político hay que ser, para ser un buen político hay que ser un buen mafioso. Bastante simpática esa respuesta. La quinta dice, creo que no, dice, no debería de mezclarse Dios y la política, o el creyente de meterse en política, porque a Dios lo que es de Dios, dijo. Y usó una frase de John Emerich Edwards que dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe aún más. Esa es una frase repetida por un expresidente aquí en Costa Rica, pero realmente original, es del señor John Emerich Edwards. El punto 6 o la respuesta 6 que me dieron ante esta pregunta fue, creo que todos los hijos de Dios tienen el derecho a ocupar cualquier cargo que sea. Y pone la condición siempre y cuando no se salgan de su objetivo, que es seguir a Dios. Y que su sabiduría la aplique para cualquier decisión que vaya a tomar, porque nosotros los cristianos nos damos a conocer por nuestros hechos y huella que dejamos en las personas. Esa es la sexta respuesta. Ustedes reflexionen sobre las respuestas, hagan sus propias conclusiones y al final analizaremos el estudio que estamos haciendo. La número 7 dice, no veo impedimento en participar en el mejoramiento de un país siempre y cuando mantenga los principios que el mismo Jesús manifestó. Amarnos los unos a los otros como yo también los amé, dijo el Señor. Amor al prójimo, y pone como cierre de su respuesta, lógicamente ayer, hoy y mañana la lucha es dura y constante. Esa es la séptima respuesta. Venimos la octava respuesta, dice, en mi opinión, no, dice esta persona. Pienso que nosotros los cristianos ya tenemos una tarea y la tarea es llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Si pudiéramos, ya que a eso hemos sido llamados, los cristianos debemos solamente de presentar a Jesucristo. Así que esa es la octava respuesta. Y viene la novena respuesta y aquí sí necesito hacer una pequeña aclaración porque esta fue la respuesta. Dice, el cristiano tiene un llamado específico, especial, es predicar el evangelio en todo lugar. Y menciona Marcos 16:15. Ahora tenemos ejemplos bíblicos, dice, de esto que los cristianos pueden estar en política, como fue José, como fue Daniel y como fue Moisés. Esos fueron en particular los ejemplos que me dio. Sí necesito abordar esto antes de continuar en el desarrollo de la enseñanza de hoy o lo que estamos reflexionando hoy, porque la política tiene una función. El político tiene una función, es lanzarse como candidato, proponerse como candidato, un pueblo elige a ese candidato toma una posición y después rige los destinos de ese pueblo, los destinos de ese país. El candidato debe ser elegido. Y debe ser elegido porque voluntariamente el candidato se expone a los votos para ser elegido. ¿Por qué es importante esto de que sí voy a tocar esta novena respuesta? Por los ejemplos que se dieron, porque dice que predicar el evangelio en todo lugar y que los ejemplos de esos son José, Daniel y Moisés. Voy a hablar de esos y no voy a hablar de ningún otro más. José no se lanzó a candidato, José fue llevado a la fuerza, fue vendido para los madianitas y los madianitas lo vendieron a Egipto. Pasó 20 años en la cárcel después de que pasó por la casa de Potifar. Fue enviado a la cárcel, estuvo durante 20 años en la cárcel. Una vez que estuvo en la cárcel, fue llevado donde Faraón porque Faraón tuvo un sueño y Dios propició que José fuera elegido como segundo del Faraón. No fue un asunto político, él no escogió eso.
en ningún momento, más bien pasó por mucha crueldad, por mucho dolor para llegar ahí, y yo no veo a ningún político haciendo esto. Daniel. Daniel fue capturado cuando tenía entre 13 y 17 años, fue llevado a Babilonia por la fuerza, se le cortaron los testículos, se le hizo, ¿cómo se llama esto? Eunuco, se le cambió el nombre a Belsasar, se le dio otras vestimentas, se le dio otra comida y se le puso al frente después de un grupo de personas, o mejor dicho, a gobernar junto con los demás sátrapas. No hizo votación, no fue el pueblo el que lo escogió, sino que fue llevado en cautiverio. Por lo tanto, no es un ejemplo de un político, como para decir que ellos gobernaban y que eran ejemplo de gobierno. Moisés, por igual, Moisés, al contrario, en vez de haber sido elegido para la política, él dejó un puesto en Egipto, dejó el puesto que estaba como segundo de Faraón y pudo haber llegado a ser Faraón. Él salió de eso y Dios llama a Moisés para que vaya y saque ese pueblo de ese sistema político, para que lo meta en el reino de él, en el desierto, para que él sea el que dirige ese pueblo. Por lo tanto, utilizar cualquier personaje de la Biblia como que se metió en política no es acertado, y era importante mencionar esto antes de continuar, porque debemos de sacarnos de la cabeza que los personajes bíblicos participaron en política. Ellos no participaron en política, fueron esclavos, fueron capturados. Dios vino y utilizó esas circunstancias terribles y horribles para más de uno de ellos, para ponerlos en posiciones de importancia, pero no tiene que ver con política. Ok, dicho esto, continuamos con la enseñanza y vamos a hablar de Dios y la política. Y para hablar de Dios y la política, debo de hablar de Jesús en la política. Primeramente, quiero invitarlos a ustedes a que anoten, porque algunos textos solamente los voy a mencionar, otros los voy a leer, pero anoten Juan 6, a los que llevan sus datos ahí o sus registros. Ahí vemos una situación que se da durante la alimentación de los 5,000. Y en la alimentación de los 5,000 dice la palabra de Dios que a Jesús lo seguía una gran multitud de personas. ¿Por qué lo seguían? Aclara el texto. Después leen todo Juan 6. Yo estoy haciendo un extracto, estoy extrapolando algunos versos para hacer esta enseñanza, esta explicación. Muchas gracias, Gretel, por recibir la explicación, y con mucho gusto ahí estamos para que podamos aprender todos juntos. Le seguían gran multitud. ¿Por qué le seguía más gran multitud al Señor Jesús? Porque hacía señales, dice, y sanaba a los enfermos. Eso es importante entenderlo. No lo seguían porque lo amaran, no lo seguían porque les pareciera una persona muy agradable, no les seguían porque les fuera alguien que tuviera algún tipo de conexión con ellos, no, porque sanaba enfermos. Igual que hoy en día la gente sigue a las personas por ver qué beneficio obtienen de muchas personas, incluyendo a los políticos. Mucha gente sigue a los políticos por ver qué beneficio obtiene de ellos. Cuando cuando se da la alimentación de los 5,000, esto se dio durante la Pascua, que es la fiesta de los judíos. Eso lo dice en el verso 4 del capítulo 6, para que lo tengan anotado ahí. Esto es importante porque la fiesta de la Pascua representaba como la independencia de Israel. Por lo tanto, esto se está dando como en las fiestas del día de la independencia. ¿Por qué? Porque la Pascua se originó cuando ellos son sacados de Moisés de Egipto, de ese sistema político, por cierto, para ponerlos bajo el reino de los cielos, para ponerlos bajo el reino de Dios. Y eso se dio en una Pascua. Cada vez que se celebra la Pascua, entonces automáticamente los gobernadores de ese entonces, fuera cualquier gobernador, estaban siempre al cuidado de lo que iba a suceder ahí, y traían muchos soldados a Jerusalén para cuidarse, porque ellos tenían en la mente que habían sido liberados en un momento de esos, y la Pascua significaba como la independencia, o sea, la liberación. Entendiendo eso, era un momento complicado para la historia en que Jesús se encuentra en ese momento, porque nuestro Señor Jesucristo es una amenaza para el Estado, es una amenaza para el imperio, es una amenaza para los religiosos durante ese tiempo, básicamente por lo que Él está enseñando. Jesús dice que vio venir gran multitud.
recuerdo que estamos en el capítulo 6 de Juan, vio venir gran multitud. Entonces, cuando él los ve venir y dice que los ve que tienen hambre, porque tenían ya 3 días de estarlos siguiendo al Señor y no habían comido, y él tiene compasión de ellos. Entonces le pregunta a Felipe, le dice que le vamos a comprar a ellos para que coman, pero dice el texto que era para probar a Felipe porque ya Jesús sabía lo que tenía que hacer. Lo que quiero aclarar es que hay algunas cosas que Jesús dice o que Jesús presenta, no porque Él no sepa, ni porque tenga que ser asesorado, sino para ver cuál es nuestra respuesta. Por lo tanto, cuando yo les hago la pregunta que si el creyente debería o podría o está bien que se meta en política, mi pregunta no es que yo no tenga la respuesta, es que deseo que usted aborde y reflexione sobre su respuesta. Ya el Señor sabía, le dijo a Felipe lo que tenía que hacer. Un muchachito que andaba ahí, andaba con 5 panes y 2 pececillos. Y entonces Jesús le llama a los discípulos y le dice que hagan a recostar a la gente. Esto es importante porque cuando Él los manda a recostar, no los mandó a trabajar, no los mandó a que buscaran plata para que pague lo que va a hacer, el milagro que va a hacer, sino a recostar de una manera completamente relajada, de una manera completamente descansada. Ellos se recuestan donde hay, dice, mucha hierba, me imagino ahí como un prado, donde ellos se acuestan. Eran 5,000, solo contando varones, por lo tanto se cree que podían ser alrededor de 10,000 personas. No podemos asegurar cuántos en exactitud, pero sí dice que eran 5,000, solo contando los varones. Jesús toma los panes y toma los pececitos, da gracias por eso y se lo da a los discípulos. No se lo da a la gente directamente, se lo da a los discípulos. Y los discípulos vienen y lo reparten entre todos los que estaban recostados ahí. Dice el texto que todo lo que ellos querían, eso le daban. O sea, cuanto querían, así se le daba. Una vez que se hubieron saciado, o sea, que comieron y comieron y comieron, se saciaron, entonces ya no querían más, ya no querían comer más, porque se le dio todo lo que quisieran, hasta que se saciaran. Sobraron 12 cestas. Jesús dice, recojan esas 12 cestas para que nada se pierda. Y una vez que ellos ven que Jesús hizo esas señales, que les dio de comer, ahora sí vamos al verso 14 y lo vamos a leer de Juan 6, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, esta de alimentar tantísima gente, oiga lo que dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Verso 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Esto es muy importante, mis hermanos, y es muy importante, mis hermanas, porque la razón por la cual ellos querían tomarlo a él para hacerlo rey es porque les dio de comer, porque lo vieron hacer milagros. Yo me preguntaría, ¿escucharon en algún momento el mensaje del Señor o solamente estaban pensando en llenar la barriguita? Solamente estaban pensando en alimentarse. Muchas personas, tanto en la política como en las congregaciones, hay muchas personas que se acercan por el beneficio de lo que se puede obtener de Jesús. En la política, para con los políticos, hay gente que les acompaña para ver qué obtienen de beneficio, mejores salarios, mejores pluses, mejores condiciones, más vacaciones. No sé, hay muchas cosas que las personas se meten dentro de la política para tener un beneficio propio y mejorar su estándar de vida y probablemente su nivel de ingresos. Mucha gente se mete en eso. No voy a decir todos, pero mucha gente se mete así. Igual que en la congregación. En las congregaciones la gente llega muchas veces para que Jesús le dé más comida, para que Jesús le dé una casa, para que Jesús lo sane, para que el Señor Jesucristo le restaure su matrimonio. Hay muchas personas que se acercan por el beneficio de lo que Dios da y no por amor a Dios. Por el beneficio. Y no es que Dios no sea bueno, porque Dios es bueno, para siempre su misericordia, dicen los salmos. Tampoco significa que Dios no va a venir y va a favorecer a las personas, porque la palabra dice que antes de que pidamos, ya el Señor sabe lo que necesitamos. Y de hecho, el Señor toma la iniciativa. Él nos amó primero, Él se hizo amigo de nosotros y Él nos buscó primero. Así es Dios. Pero por lo general, la gente no piensa, por lo general, no digo que sea el caso de suyo, y no es el caso mío tampoco, no digo que la gente se acerque a nuestro Señor Jesús solamente por eso.
aunque nosotros deberíamos de acercarnos al Señor Jesucristo, a Dios, por amor a Él, no por lo que obtengamos, sino por amor a Él, indiferentemente de lo que obtengamos. Deberíamos de amarle, estemos enfermos o estemos sanos. Deberíamos de amarle, estemos en abundancia o estemos en escasez. Deberíamos de amarle, honrarlo y respetarlo, sea que nos dé una respuesta positiva a lo que queremos o no, porque Él es Dios, Él es digno de toda adoración, Él es digno de ser amado. Él es el Dios Todopoderoso al cual usted y yo deberíamos de verlo solo por lo que Él es, por su majestad, porque es Dios. Pero no es así, no es la verdad. Mucha gente se acerca justamente al Señor para obtener un beneficio. No fue la primera ni la única vez que buscaron a Jesús para hacerlo rey, para meterlo dentro de política. Voy a mencionar 2 puntos más donde a Jesús se le quiso involucrar en asuntos de la tierra, en asuntos de Estado o en asuntos de reino. Uno de esos fue el mismo demonio, el mismo Satanás. Usted lo puede leer en Mateo capítulo 4. Ahí encuentra la historia del verso 8 al 11, donde Satanás viene y le presenta al Señor todos los reinos y dice que se los dé a Él. Básicamente lo que le dice literalmente cuando lo lleva a la montaña y le presenta los reinos del mundo, le dice, te daré todas estas cosas si te arrodillas y realizas ante mí un acto de adoración. Un solo acto de adoración, dice Dios, habla hoy. Te daré todo esto. Jesús se voltea donde él y le contesta, vete Satanás, porque está escrito, adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a Él. ¿Por qué Satanás le hace esta oferta? Satanás le hace esta oferta porque Satanás era y es todavía el que controla justamente los gobiernos del mundo. Aunque Dios es soberano, todavía Satanás tiene influencia en los gobiernos del mundo, y lo que le estaba diciendo a Jesús, usted no necesita ir a la cruz, usted con solamente que se arrodille una sola vez delante de mí, yo le voy a entregar todo eso. Bueno, pues el Señor obtuvo todo eso, el Señor tiene potestad sobre lo que está en los cielos y todo lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y todo lo que está en la tierra, incluyendo a usted y a los gobernantes buenos y a los gobernantes malos. No importa quién, a Dios le pertenece todo, a Jesús le pertenece todo, incluso lo que está debajo de la tierra. Él es el soberano, Él es el que tiene toda la potestad. Pero el enemigo quería hacerlo a él que hiciera un trabajo sencillo, que se arrodillara delante de él y no tuviera que pasar por la cruz, porque así es la gente con la política, te ofrecen las cosas sencillas. La gente política, la gente que realmente lo único que le interesa es un puesto de importancia para tener una pensión para toda la vida o para tener beneficios o para tener privilegios. Te ofrece de todo, te ofrece el cielo y la tierra, te ofrece muchas cosas y especialmente si son fáciles. Vamos a regalarte una casa. Antes yo me acuerdo, hace mucho tiempo, cuando estaban la gente llegaba y mira, si te recojo tantos votos aquí, si nos arreglas esta calle. Si nos das tantos sacos de cemento, entonces vamos a votar toda la familia por ustedes. Esa es la forma política que se hacía antes y todavía se hace de una manera un poco más solapada, pero todavía se hace. La verdad es que se siguen comprando conciencias. Dios y la política es lo que estamos estudiando hoy y eso es lo que estoy tratando de reflexionar con todos ustedes alrededor de las enseñanzas justamente que nos ha dejado el Señor y las respuestas que tuvimos de algunas personas. En, en la segunda ocasión, bueno, esa es de 2 de 3, en la tercera ocasión un grupo de fariseos se acerca al Señor Jesús y trata de que Él tome partido, justamente porque los que se acercan son los herodianos y los fariseos. Y lo tratan de obligar a él, a Jesús, de tomar una posición delante de las demás personas, porque sacan y le preguntan a él, le dicen que si debían de pagarle impuestos a Roma. El Señor, para darles una respuesta tan hermosa y sabia como la que Él hace y la forma en que Él hace las cosas, hermoso, hermosísimo es nuestro Señor para enseñarnos. Primero les dice, ¿por qué me ponen a prueba? Le dice. Eso lo encuentran en Marcos capítulo 12, 13 al 17. Anótelo para que lo lea más tarde. Yo les dejo muchas tareas de estudiar. ¿Y por qué me ponen a prueba? Dice. O sea, ¿por qué me están poniendo a prueba? ¿Por qué me están tentando? Porque el reino de Dios no es de este mundo, el Señor no venía a meterse en política, el Señor no viene a hacer ejercicio de política, y lo vamos a ver, aunque algunos dicen que Jesús fue político, como lo dijeron de Moisés, de José y de Daniel, y ya les expliqué que no fue así.
Tráigame un denario, dice el Señor, para verlo. Tráigame un denario. Entonces le trajeron un denario y el Señor agarró el denario, que es una moneda, y pregunta, ¿de quién es la inscripción? Ellos, los fariseos y los herodianos, le dicen del César. Entonces Jesús le dice claramente, sin titubeo, donde el Señor hace realmente una distinción y separa política de religión totalmente, y dice, paguen al César las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios. Porque no hay relación entre la política y la fe. No hay relación entre la política y Dios. Dios es soberano, porque Dios es soberano. Dios controla todo y no hay autoridad que no haya sido establecida por Él. Tampoco hay un rey que no haya sido permitido que esté Él ahí o un presidente que Dios no haya permitido que esté. Indiferentemente del que usted esté pensando en este momento y diga, como ese presidente Dios lo va a permitir, es Dios el soberano que lo permite. Es Dios el que deja que algunas personas tomen posiciones en puestos de relevancia, de liderazgo dentro de la política o dentro de cualquier escenario de autoridad. Pero no hay relación entre eso y la fe. Que Dios lo permita no significa que nosotros los creyentes deberíamos de optar por la política como medida de solución para los problemas ni del mundo ni de la misma iglesia. Una de las cosas que un político hace es demagogia. Yo no sé si usted sabe lo que es demagogia, se lo voy a explicar, pero si quiere aprender un poco más, anote la palabra demagogia y lo estudia dentro de todas esas tareas que yo les dejo a ustedes. ¿Qué es demagogia? La demagogia es la estrategia para conseguir poder político. Escuche, estrategia. ¿En qué consiste la demagogia? La demagogia consiste en apelar a las emociones, a los miedos de las personas, a las esperanzas de las personas para ganar apoyo popular. O sea, la demagogia utiliza frecuentemente halagos, desinformación y básicamente mentiras. Promesas que no se cumplen. Eso es demagogia. Alguien que viene, usted necesita algo, le prometo algo, pero no se lo doy, solo se lo prometí. Eso es un elemento fundamental dentro de la política. Un político promete hasta lo que ni él mismo cree que puede alcanzar. Porque no lo va a alcanzar, porque en la política hay un montón de factores que inciden para que esta persona funcione. Un caso como el de nuestro país. Un presidente necesita del favor de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa necesita ciertos votos que sean aprobados por el Poder Judicial, que es el que dice en cuanto a la Sala Constitucional qué está bien y qué no está mal, de acuerdo a lo que es nuestra Constitución política. Entonces hay una cosa que se llama pesos y balances que funciona dentro de la política. O sea, que ni este tiene todo el poder, ni este tiene el poder, ni este ministerio tiene todo el poder. Todos en lo absoluto dependen el uno del otro, pero pueden ponerse de acuerdo perfectamente y sacar una tarea en conjunto. Pero no es fácil. Así que cuando un político promete algo, él debería de entender que tiene que pasar por una serie de aprobaciones, que casi siempre a veces cuando se acomodan a la idea de las aprobaciones lo logran hacer. Pero eso es demagogia. La demagogia es prometer algo que no se va a cumplir. Jesús no es así. Jesús no es demagogo. Jesús no promete y no cumple. Jesús promete y cumple. Por lo tanto, Jesús no lo podemos asociar con política, pero ni un ápice, ni una pizca. Jesús no puede ser político bajo ninguna circunstancia porque Él es veraz. Él si dice algo, Él inmediatamente, Él mismo lo cumple en sí mismo y en el que lo está pidiendo. Una de las cosas que utiliza la política es la agnotología. Agnotología, déjeme deletrearlo por si también quiere estudiarlo, se escribe A-G-N-O-T-O-L-O-G-I-A, agnotología. ¿Qué es la agnotología? La agnotología es el estudio de la ignorancia, aunque usted no lo crea. Porque la ignorancia es poder. Cuando una persona es ignorante a algo, no digo tonto, por favor, una cosa es tonto y otra cosa es ignorante. Una persona ignora algo y una vez que lo aprende, ya deja de ser ignorante. Por lo tanto, no es ser tonto. La ignorancia es poder en las manos de un demagogo.
¿Por qué? Porque una persona que desconoce cómo funciona el sistema político en un país y un demagogo le hace promesas que no puede cumplir, el que es ignorante de cómo funciona cede a eso y entonces el estudio de la ignorancia, que es tratar de ver cómo funciona un pueblo en desconocimiento, eso se llama agnotología. Porque la agnotología utilizada desde una persona que conoce la política y la demagogia gana adeptos. Jesús no es ni demagogo ni tampoco es agnotólogo. Porque Jesús más bien nos manda a estudiar. Dice, escudriñad las escrituras para que vean que lo que escribió Moisés habla de mí. Jesús nos manda a estudiar, Jesús nos manda a prepararnos, Jesús dice que seamos veraces y que seamos de acuerdo, consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Cero político. Un político que diga siempre la verdad, un político que cumpla todo lo que promete, un político que le enseña a usted básicamente cómo funciona todo el sistema en el cual él se reúne, no sé, pero yo personalmente no conozco ninguno así, o no he escuchado a ninguno así, tengo casi 56 años, yo no sé si usted se conoce un político que sea y reúna esas características de integridad, preséntemelo. No voy a decir que no existen, solo dígame si hay alguien así, porque yo personalmente no lo conozco. Conozco un Dios que mandó al Señor Jesucristo, que no es político, que es nuestro Salvador y nos mete en un reino donde la verdad es la que prevalece. Bueno, ¿qué hace un político? Se sirve de los demás. ¿Qué hace Jesús? Sirve a los demás. Ahora veamos la mente de lo que los discípulos creían en un momento de Jesús en cuanto a lo que es la política. Ellos pensaban que el que iba a venir de Mesías se iba a levantar en armas o iba a hacer algún tipo de rebelión contra el imperio de Roma y iba a tomar una posición. Eso era lo que creía la mayoría de la gente del Mesías, que iba a venir a hacer guerra. No se imaginaron jamás que lo que iba a venir era morir en una cruz. No, eso no lo estaban pensando, aunque estaba profetizado así, pero no es el pensamiento del judaísmo de ese momento, ni creo que del judaísmo de la época. Pero una de las cosas donde usted ve cómo estaba la mente de estas personas que él llamó, podemos ver a Santiago y a Juan en el capítulo 20 de Mateo, y voy a leer a partir del verso 20. Anótelo ahí. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, hablando de Santiago y de Juan, postrándose ante de él y pidiéndole algo. Se postra, pero este postrarse no es en adoración, es en interés. Se está postrando delante de él porque le interesa sacar algo de Jesús. No lo está adorando. Cuando ella se postra delante de él, él le dice, ¿qué quiere? Le dice, verso 21. Estoy en Mateo 20. Ella le dijo, ordena. Escuche, le está dando una orden al Señor, no explícita, pero sí implícitamente le está diciendo lo que tiene que hacer. Entonces ella le dice, ordena que en tu reino, porque está pensando en Jesús como político, se sienten estos dos hijos míos. El uno a su derecha y el otro a su izquierda. Entonces Jesús le dice, no saben lo que piden. No saben lo que piden. Y le dice el Señor, les pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Vea qué forma de decir las cosas sin analizar lo que el maestro está enseñando. Imagínense que estos dos hombres, a través de su mamá en uno de los evangelistas y otro de los evangelistas dice que ellos lo dijeron, pero realmente es el mismo escenario, le están diciendo, queremos que me sientes a la derecha y a la izquierda, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, así queremos sentarnos en tu reino. Yo quiero que analice un poquito lo que ellos están pidiendo y lo que Jesús dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, no tienen idea de lo que están pidiendo. ¿Quién estaba a la derecha de Jesús y a la izquierda de Jesús cuando él fue levantado en una cruz para obtener la victoria? Un ladrón y otro ladrón. Pero no es eso lo que él les está diciendo, no saben lo que piden. Porque lo que les está diciendo es que para que ustedes estén a mi derecha y a mi izquierda, cuando yo esté
justamente en Jerusalén, tendrían que estar crucificados junto a mí. Por lo tanto, no saben lo que piden, porque yo no vine a tomar una posición política, ni yo vine a tomar una posición de poder como la que ustedes están pensando. Así se lo dijo él a Pilato: mi reino no es de este mundo. Pero aún así les pregunto: ¿pueden beber del agua que yo he de beber y ser bautizados del bautismo con que yo voy a ser bautizado? Hablando de su muerte, hablando de su martirio. Y ellos dijeron: podemos, dice. Aún así les digo que ellos no tenían idea de lo que estaban diciendo. El verso 23 del capítulo 20 de Mateo, Jesús les dice: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. O sea, ustedes también van a morir, ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a pasar por ese sufrimiento. Porque eso es lo que les va a tocar. Eso es por lo que tienen que pasar, por seguirme a mí. Porque no somos del sistema, no somos de los políticos, no somos del Imperio Romano. Usted, al no estar en el Imperio Romano involucrado, usted se convierte en enemigo del Estado. En este caso, del Imperio Romano. Pero, hablando de sentarse a la derecha y a la izquierda, que no está hablando de en Roma, ni está hablando de en Jerusalén, ni está hablando en ninguna parte del Imperio Romano, sino que este Señor está hablando de su reino, su verdadero reino, que no es de este mundo, se lo dijo a Pilato. Pero sentarse a la derecha y a mi izquierda no es mío darlo, dice, sino de aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Lo que el Señor está diciendo es que el Padre tiene la soberanía de poner reyes y de quitar reyes, de dar sabiduría y dar entendimiento, de abrir los corazones. Eso solamente le corresponde a Dios, a nadie más. Es Dios el que hace eso, es el Padre el que hace a través del Espíritu Santo bajo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él le dice que no, eso no le corresponde a Él, le toca al Padre. Pero como los hijos de Zebedeo estaban haciendo esa pregunta y estaban diciendo: queremos estar a la izquierda y queremos estar a la derecha, Señor, cuando estés en tu reino. Oigan, los otros discípulos también estaban en el mismo pensamiento político que ellos. Porque dice en el verso 24 de Mateo 20, dice que cuando los 10 oyeron esto, los otros 10, incluye a Judas ahí, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se enojaron? Porque dice: mira, esto nos está madrugando el puesto, seguramente lo van a nombrar embajador allá de quién sabe, tal vez de Damasco, o los van a nombrar virreyes de otro lado. Estos nos están robando el mandado. Porque ellos están pensando como hoy en día incluso la iglesia está pensando. Mucha gente está pensando, creyendo que los creyentes tenemos que entrar en un sistema político para que se nos resuelvan los problemas, para que no tengamos persecución, para que tengamos leyes que no favorezcan. Jesús dijo esto. Y Jesús es veraz, no es un demagogo, es veraz. Lo que dice se cumple, lo que promete lo da y lo que pide espera que le sea dado. Jesús es 100% veraz, Él es Dios, no hay mentira en Él. Dios es veraz y todo hombre es mentiroso, dice la palabra. Y cuando Jesús viene y nos enseña a nosotros algo, una de las cosas que nos enseña es cómo funciona Él y cómo funcionan los de abajo, los de esta tierra. Entonces, como Jesús no es demagogo, sino que es veraz, les dice eso en el verso 25 del capítulo 20 de Mateo. Les dice así: entonces Jesús, llamándolos, les dice: ¿sabéis? Le dice, que los gobernantes de las naciones se enseñorean en ellas. O sea, ustedes saben que los gobernantes del mundo se apropian, se adueñan, se creen que les pertenece a ellos todo. Y continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo: y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, los que tienen poder ejercen el poder sobre estas naciones y sobre las personas. Pero Jesús hace una separación, como lo hizo con la moneda. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Así funciona la política del mundo, dice el Señor. Por eso es que el Señor dice: en el mundo hallaréis aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. O sea, aunque ellos están en control, yo soy el dueño, yo soy el soberano. Pero así funcionan ellos, así funcionan los gobiernos de este mundo.
Y dice el verso 26, mas entre vosotros no será así. Será a futuro, porque todavía hay un gobierno de oscuridad en la mayoría del planeta, sino por decirlo en todo el planeta, aunque nosotros vivimos en un estado de protección en el regazo de nuestro Señor en este planeta. Protección no de que no nos pasen cosas, sino protección de que aunque vengan las aflicciones, el Señor está ahí para extendernos la mano. No teman, dice, en el mundo hallaréis aflicción, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Entonces él dice, pero entre vosotros no será así, dice, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, escuche, será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Y viene la comparación de la cual cuando a nosotros nos preguntan, ¿debería un creyente o está bien que un creyente se meta en política? Bajo las aclaraciones que dije al principio, no es que no trabaje en el Estado, no es que no trabaje en un partido político, que sea empleado, pero otra cosa es que sea el político que quiere obtener el beneficio de estar en esa posición. Y el Señor dice, como el Hijo del Hombre, o sea, de esa misma manera que el que quiera ser grande sea vuestro siervo, dice, de esa manera dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, hablando de él mismo, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe qué significa ministro? Cuando alguien dice, yo quiero ser ministro de un país, ¿qué significa realmente la palabra ministro? Que creo que debería un político de empezar por estudiar lo que significa el título que se le dio. La palabra ministro se compone de dos palabras en latín. Minus, que es menos, servus, que es siervo. Cuando usted dice el minus servus, está diciendo el siervo más pequeño. O sea, es como decir, entre todos los siervos, el que sirve a los siervos. O sea, ministro es, entre todos los servidores del planeta, yo soy el servidor de los servidores, el más chiquitico. Creo que por ahí debería empezar un político a aprender un poquito de lo que es el vocabulario que utiliza para llegar al puesto que llegó. Es para servir, no para ser servido. Por eso el Señor dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahora hablemos un poquito de las políticas del tiempo de Jesús para poder ampliar un poco más nuestra enseñanza de hoy. En el tiempo de Jesús habían diferentes posturas, muy diversas posturas políticas. Los judíos habían sido dominados por los babilonios, por los egipcios, por los sirios, por los griegos, y en ese caso, en ese momento que estaba nuestro Señor Jesucristo, por los romanos. Había una influencia diversa de aspectos ideológicos en cuanto a lo que es gobierno para ellos. Pero Roma gobernaba en ese momento. Roma tomaba el 25% de toda la producción o negocio que un ciudadano del Estado, sea judío o no sea judío, produjera. El 25% era para el Estado. Todo eso es para el Estado. De lo que usted produce, el 25% es del gobierno, del imperio. Después había una autoridad religiosa que tomaba el 10%. Esa es la autoridad que dirigía el templo en ese momento. Y ahí tenían el 35% de impuestos que se le daba justamente de parte del pueblo para sostenimiento justamente de eso. Después venían otros impuestos que era para las autoridades civiles. Al final de cuentas, no les quedaba prácticamente nada. ¿Quién era la autoridad civil? Bueno, la autoridad civil eran los herodianos, que vienen siendo los títeres del imperio que gobernaban ahí, pero no gobernaban, hacían lo que los romanos decían. La autoridad religiosa se componía justamente de los administradores del templo y de los administradores de las escuelas religiosas de la época, y la autoridad militar estaba en Roma. Esa era básicamente la composición política de ellos. El templo, aunque era algo que es para la adoración, en ese momento se había constituido dentro del papel político que había, de ese multiforme papel político que había en Jerusalén. El templo se había convertido en un centro más de política que en religión y culto. Por eso el Señor se enoja, porque era un centro de intercambio de negocio. Se ponían a hacer cosas en favor del imperio, aunque el imperio no era de ellos de agrado,
Pero los colaboracionistas, ¿quiénes eran los colaboracionistas? Todas las autoridades religiosas se acomodaban al imperio para poder seguir ganando su plática. Tenía los religiosos tenían una policía política, que fue la que fue a arrestar, de hecho, a Jesús. Era una policía que se conocían como los bastoneros. Ellos llegaban y salían y podían bastonear a alguien en la calle, lo garroteaban. No tenían armas, eso solo lo tenían romanos. Pero estos colaboracionistas, dentro de los que estaban dentro del sistema político, salían de las élites, justamente incluso de los mismos judíos, como los cobradores de impuestos, los publicanos. También entre las élites religiosas que colaboraban con la política estaban los saduceos. Los campesinos eran extremadamente pobres, cargados de impuestos, que por tanto que pagaban terminaban siendo mendigos, terminaban minusválidos, paralíticos, habían epilépticos, sordomudos. Los curtidores de pieles y las prostitutas eran rechazados completamente. O sea, al final de cuentas eran como la suciedad de todo el Estado, de todo el imperio. Eran despreciados por las élites, tanto las militares como las religiosas y como las civiles. Las mujeres eran relegadas totalmente. La mujer valía menos de cero y los niños menores de 12 años no valían nada, hasta podían ser vendidos. Esa es la vida social y política que se encontró Jesús. Cuando Jesús está delante de Pilato, y eso lo puede ver en Juan 18, para que hagamos la tarea completa, él le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo, le dice, en el verso 36. Si mi reino fuera de este mundo, dice, mis servidores, dice, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, dice. ¿Quiénes son los servidores? Pregúntese. Si usted se va a cuando Jesús fue llevado al desierto, dice que los ángeles venían y le servían. Esos eran los servidores de Jesús. Los ángeles. Yo no sé si usted sabe que 4 ángeles en las esquinas, en el Apocalipsis, están esperando, en la profecía de los últimos tiempos, están esperando para intervenir en la tierra y destruir todo. 4 ángeles. Eso es todo lo que están esperando. 4 ángeles para destruir todo. Esos son los servidores del Señor, pero no son 4 ángeles los que sirven al Señor. Son millones de coros y legiones de ángeles los que sirven al Señor. Pero yo no vine al mundo, dice, yo no vine al mundo, le dijo él. A Pilato le dice, yo no vine al mundo para eso. O sea, para que lo hicieran rey. ¿Sabe para qué le dijo? Dice, él le dijo a Pilato que yo nací y vine al mundo para una cosa, para dar testimonio de la verdad. Y el que tiene la verdad me oye, dice. Una vez que Pilato le pregunta qué es la verdad, Pilato se da vuelta y lo deja hablando solo. Pero ¿cuál es la verdad? Le voy a decir cuál es la verdad, que Jesús pudo haber venido a tomar posesión de esta tierra por la fuerza, pudo haberlo hecho así. Él se lo dijo a Pedro, cuando están en el arresto de nuestro Señor, Pedro viene y lo trata de defender y le saca la espada y le corta la oreja a Malco, uno de los que llegaron con la compañía de alguaciles, de los alguaciles del sacerdote y toda esa policía del templo. Llegaron a arrestarlo, eran 600 la compañía, y dice Lucas que venía bajando una compañía para arrestarlo. 600 soldados o 600 bastoneros venían a llevarse a Jesús. Y cuando Pedro ve que va a ser arrestado el Señor Jesucristo, Pedro saca la espada y ¡pac!, le corta la oreja a Malco. Y el Señor le dice que no, que así no es como se hace, que guarde su espada, que el que al hierro mata, al hierro muere, que no esa es la forma, le dice. Pero para que no nos perdamos detalle, yo le voy a invitar a que vaya conmigo a leer ese texto, para que veamos la riqueza de lo que hay ahí en cuanto al rechazo de tomar por la fuerza algo para nuestro Señor. Nuestro Señor pudo haber usado los ángeles, pudo haber usado todo un ejército celestial para venir y limpiar esta tierra, y no lo hizo así. Acompáñeme en Juan 18. Lea conmigo. Verso 1. Leo. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. En el huerto, entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar,
Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos, o sea, no se andaba escondiendo, siempre se reunía ahí. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, 600 y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, no era de Roma, sino de los sacerdotes los que establecían ese control político a través del templo. Llegaron allí, dice, con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y preste atención, el poder de Jesús sin siquiera pedir los ángeles, tan solo la palabra de él saliendo. Cuando él les dijo, dice el verso 6, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Todos. Los soldados cayeron en tierra, los alguaciles cayeron en tierra, los bastoneros cayeron en tierra, toda la compañía, todo el mundo donde él dijo yo soy, cayeron de rodillas. El poder de la palabra, el poder de Jesús los hizo caer en tierra y postrarse delante de él. Y solo dijo: yo soy. Fue todo lo que dijo. Solo abrió la boca y cayeron de rodillas. Era como para que hubiera un culto de adoración en ese momento y todo el mundo se arrepintiera y dijera: no, Señor, no te vamos a arrestar. ¿Qué poder tiene tu palabra? ¿Qué poder tiene donde tú vocalizas tu nombre? Yo soy. Todos cayeron, ¿qué? Cayeron en tierra. No se quedaron en tierra, se levantaron. El orgullo del ser humano, el orgullo de querer tener el control, el orgullo de no querer escuchar la voz de Dios, aunque nos ponga de rodillas, nos volvemos a levantar orgullosos y queremos tener el control. Entonces vuelve a preguntarles, dice el verso 7, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese lo que había dicho: de los que me distes, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, que fue lo que les expliqué, e hirió al siervo del sumo sacerdote, que se llama Malco, dice otro evangelista, y le cortó la oreja. Bueno, aquí lo dice, el siervo que se llama Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Voy a hacer una pausa aquí antes de leer un poco acerca de lo que es en el verso 52 de Mateo 26. Cuando él le dice: mete tu espada, estamos leyendo justamente este texto que está en el libro de Juan, en el capítulo 18. Ahora vamos a hacer una comparación con Mateo 26. Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vean, mis hermanos, Jesús dijo que vendrán tiempos donde se levantarán personas contra personas, naciones contra naciones, se apoderarán, se enseñorearán, e incluso vendrán tiempos, dice el Señor, donde habrán guerras y rumores de guerras, donde habrá una posición donde el enemigo va a querer sentarse justamente en el trono que le corresponde a Jesús. Y Jesús nos enseña a nosotros que aquí no nos toca a nosotros defender nada, porque no somos una iglesia que está escogida para defender nada de un sistema político. Jesús nos enseña lo que Él dijo que va a pasar, mis hermanos. Usted puede agarrar un helicóptero y volar por todo Costa Rica orando y declarando y decretando que no va a cambiar nada porque el Señor Jesucristo dijo que iba a pasar, y eso no fue un demagogo, eso no fue un político, eso fue Dios hablando de que iba a pasar así y así va a pasar. Por eso tenemos que estar velando y tenemos que estar orando. Ese mismo pasaje que acabo de leer en Juan 18, Mateo lo describe de esta manera y amplía un poco más. Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, le dice Mateo, porque todos los que tomen espada perecerán. O sea, todos los que se metan a funcionar así, todos los que defiendan de esa manera, todos los que crean que así se acciona, así van a morir.
Y pregunta en el verso 53 de Mateo 26. Jesús hace una pregunta que se la hago a usted, me la hago yo y le hago a cualquier persona a la que le estoy diciendo. ¿Debería un creyente meterse en política? ¿Y para qué? Para resolver las cosas de la iglesia, para que nos podamos reunir. Cuando Dios decida que no nos reunamos, no nos vamos a poder reunir. Nadie va a cambiar eso. Cuando el Señor decida que la iglesia va a ser perseguida, va a ser perseguida. Nadie va a cambiar eso. Cuando Dios decida que los templos se cierran, los templos se van a cerrar, pero cuando eso pase, usted, si ha escuchado la voz de Dios y ha obedecido, no debería de estar aquí, ni yo debería estar aquí, porque nos ha sacado antes de que eso pase. Él lo prometió y Él cumple. Y le dice a Pedro, él en el verso 53, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cuántos ángeles están esperando para destruir todo? 4. ¿Cuántos dice él que podría pedirle al Padre y se los mandaría? Más de 12 legiones. Una legión de soldados eran 6,000 soldados, 12 legiones de ángeles son 72,000 ángeles. Y hermanos y hermanas, si el Señor hubiera querido en ese momento que no lo arrestaran, hubiera pedido 72,000 ángeles. ¿Qué iba a poder 600 viejos con palos y con antorchas contra 72,000 ángeles? Por favor. ¿En qué cabeza cabe que si Jesús no lo hizo porque quería que se cumplieran las escrituras, porque así dice el verso 54, pero cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿En qué cabeza cabe que una persona se va a meter a un sistema político y que se va a meter a cambiar lo que ya Dios dijo que va a pasar? Nadie lo puede evitar, pero ni el más grande de los políticos de este mundo, porque son unos demagogos, son unos mentirosos. Pueden decirle a usted que se van a meter en política y una vez metidos ahí van a beneficiarse de eso porque se meten por beneficio propio, sea quien sea. Solo uno, el Señor Jesucristo, rechazó eso, siendo Dios, teniendo el poder en la tierra, en el cielo y aún debajo de la tierra. Él rechazó eso y huyó al lado contrario, porque Jesús no es un político, Jesús es Dios. Y lo que Él viene a establecer, mi hermano y mi hermana, no es algo de este mundo, no tiene comparación. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Está bien que una persona se meta en política? ¿Que un creyente se meta en política? No, no y no. Jesús es antipolítico. Jesús es contra la política. Dios es contra la política y se lo puedo decir en un verso o 2 o 3 versos en Mateo capítulo 6, comprimiendo el 6 y el 7. El Señor dice en el verso 1 de Mateo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y dice en el verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones, demagogia, ofertas, mentiras, palabrerías, hablar por hablar. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería, demagogia serán oídos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y escuche, venga tu reino. Él no está orando y diciendo, Señor Padre, Padre mío, ponme a mí en lugar de Pilato, Padre, ponme a mí en lugar del César, Padre, ponme a mí, dame la fuerza, dame los votos, ayúdame a llegar ahí. No, él huía porque el reino de él no es de este mundo, porque los reyes y los reinos de este mundo, si hacen lo que es contrario a Dios, aunque Dios lo está permitiendo, tienen su justo castigo tarde o temprano, porque la venganza, porque la justicia está en las manos de Dios. Y cuando Él dice, Padre, venga a nosotros tu reino, lo que está diciendo es, yo abdico, yo renuncio a mi forma de pensar para que seas tú el que piense por mí, para que seas tú el que dirija mi vida. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Se ha puesto a pensar usted cómo es la voluntad de Dios en el cielo, aquí en la tierra? Sencillo, no se haga muchas preguntas, no se haga mucho conflicto. Lo vio Isaías, lo vio Juan, lo vio Ezequiel, lo vio Daniel. Y la voluntad del Señor
es obedecerlo y santificarlo. Santo, 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 gritaban los querubines. Santo, 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 gritaban los serafines. Eso es lo que es de Dios, es adorarlo y es santificarlo. Es exaltar su nombre y al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Escuche lo que dice Job. Cuando su mujer le dijo a él lo que le dijo, le dice Job a su mujer, has hablado como una fatua. No le dijo que era una fatua, le dijo que había hablado como una fatua, que había hablado como una persona que no fuera creyente. Eso es que es como que si usted tuviera a su esposa o a su esposo que es creyente y le dice, vayamos, levantémonos en huelga, levantémonos en manifestaciones, vamos, hagamos campartas, que la violencia va a generar violencia. Y le diría, están hablando como fatuos, como no creyentes. Porque si Dios quisiera cambiar las cosas en este país o en cualquier país, enviaría más de 12 legiones de ángeles y todo cambiaría así. Pero no quiere. Él quiere que usted y yo aprendamos a depender de su soberana decisión y de lo que Él, como sabio, como rey, como Señor, como Dios, conoce más que nosotros. Por eso el texto dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, de la misma manera. ¿Y cómo se hace en el cielo? Él es santo, Él es santo y Él es santo. Y la voluntad es santificarlo, es adorarlo, es entregarnos a Él y depender de Él. Enseñaba hoy una hermana, Cheney, a la clase de los niños, que la damos junto con la congregación, con toda la congregación. Enseñaba cómo Dios vino y metió al pueblo en un lugar de encierro. Como cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, en un momento Dios los hace devolverse y entran a un lugar como una calle sin salida, decía ella. Ese fue el ejemplo que usó. Como una calle sin salida. Y cuando están en esa calle sin salida, solo tienen a Faraón atrás y el mar adelante. ¿Por qué Dios los metió ahí? ¿Por qué Dios permite que este pueblo que viene huyendo de Egipto, que viene perseguido por gente con armas, quede en una calle sin salida? Para enseñarles quién es el rey, para enseñarles quién es Dios, para enseñarles que el control no está en Faraón ni en ellos mismos, que el control es de Dios. El control, mis hermanos, de este país no está en las manos de los políticos, ni está en las manos de las personas que votaron por los políticos. El control de este país y de cualquier país no está en manos de la política ni está en las manos de los que se levanten contra la política. El control de este país está en manos de un Dios soberano, un rey de reyes y señor de señores, que le está enseñando a usted y me está enseñando a mí a creer y a confiar en Él, que lo que está pasando es parte de las profecías y nadie lo puede cambiar. Nadie lo puede cambiar, usted no lo va a cambiar, yo no lo voy a cambiar porque está profetizado, porque no lo dijo un demagogo, lo dijo Dios. Cuando Juan el Bautista andaba predicando bajo el modelo de Dios, una de las cosas que cuando se le acercaron a Juan, eso lo puede encontrar en Lucas capítulo 3, leo a partir del verso 8. Juan viene y les empieza a hablar y decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo le digo a usted y le digo a los que me estén escuchando, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, arrepentirnos porque el reino de los cielos está aquí. Porque el Señor está a las puertas. Porque el Señor quiere que hagamos frutos dignos de arrepentimiento y uno de esos es la obediencia. Y la obediencia, aunque usted no lo crea, justamente es no participar en lo que Dios no nos mandó a participar. Porque ni Moisés buscó una posición, ni José, ni Daniel, ni ninguno de los que usted se encuentre en estas sagradas escrituras buscó una posición. Dios lo puso ahí. Cuando Dios quiere a alguien en un lugar, Él lo pone. No tiene que buscarlo, no tiene que ver que voten, no tiene que hacer absolutamente nada. Dios lo pone porque a Él le place, porque Él es el Rey, porque Él es el Señor. Está Juan predicando, Juan el Bautista está predicando, allá en Lucas capítulo 3 lo puede buscar. Y lo primero que les dice Juan cuando está predicándoles del reino de los cielos, que se está acercando, que Él viene adelante, anunciando el reino de los cielos, le dice,
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, le dice. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Dejen de escudarse, voy a tratar de parafrasear lo que Juan está diciendo, dejen de escudarse en la descendencia de Abraham, dejen de escudarse en eso, porque si Dios quiere, de las piedras levanta a hijos de Abraham. Dejen de escudarse, creyentes, en que somos hijos de Dios para meternos en política. Porque si Dios quisiera, lo primero que hace Dios, si quisiera creyentes en la política, cambia, convierte y hace que el presidente y sus ministros se arrepientan y mañana mismo le adoren cayendo de rodillas delante de él. Si él quisiera eso, porque él tiene el poder, porque él es el Señor de señores y usted ni yo podemos cambiar nada. Si el Señor quisiera, impactaría a nuestras autoridades y caerían de rodillas, como cayeron delante de él. Pero como no son impactados, pueden caer de rodillas, pero se vuelven a levantar para crucificarlo. Si Dios quisiera, tomaría de las piedras y haría hijos de Abraham, si él quisiera, pero él no quiere. Él no necesita que usted se meta en eso. Él podría cambiar los corazones de los que están ahí. O no hizo que Ciro le diera el dinero, le diera todas las condiciones para que fuera justamente Zorobabel y fuera Nehemías y fuera Esdras a reconstruir Jerusalén. No lo hizo. O no fue que los egipcios en una sola noche le dieron todas las riquezas que tenían, se las dieron a los hebreos para que salieran de Egipto con las riquezas de los egipcios. No lo hizo Dios. No lo puede volver a hacer. O es que Dios es menos Dios que antes. No puede Dios agarrar y que mañana se levante uno de estos políticos o todos los políticos llorando arrepentidos delante de Dios y diciendo, perdóname Señor por lo que hemos hecho. Pero Él no lo quiere. Y no lo va a hacer y no lo ha hecho porque ¿cómo se cumplirían entonces las profecías si no pasan todas las cosas que están pasando? Dentro de esas prédicas que está diciendo, esa prédica famosa de Juan el Bautista, él dice, ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Los árboles representan personas, los árboles representan pueblos y él lo que está diciendo, ya el hacha está puesta, ya se va a cortar. Así como hoy el hacha está puesta, ya el tiempo se acabó. Nosotros vamos a ver las profecías cumplirse, las profecías todos los días van a irse cumpliendo cada vez más y no podemos hacer nada porque quien lo dijo fue Dios y Él no es demagogo. Él es veraz. Por tanto, dice, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Entonces la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Le dice. Entonces, ¿qué hacemos? Si no hay nada que pueda cambiar, si ya está el fin de los tiempos, ¿qué hacemos? Verso 10 de Lucas 3. La gente le preguntó, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Y Juan el Bautista le responde, el que tiene 2 túnicas, de una al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué les está diciendo? Yo quiero ver que el amor que ustedes tienen por mí, lo pongan en práctica. Yo quiero ver que el amor que ustedes dicen que tienen por el Dios Todopoderoso, lo pongan en práctica con sus ovejas, con las personas. No que solo digan que aman a Dios, sino que lo pongan en práctica, porque el amor es práctico. ¿Usted cree que la política le enseña a usted a quitarse lo que tiene y a dárselo a otro? No, le quita al otro lo que tiene. Eso le preguntó al pueblo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Toda la gente le preguntó, ¿qué hacemos? El que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo con el otro, dele que comer. Si usted tiene algo, compártalo. Eso no es muy político. Eso tampoco es algo muy popular. A la gente no le gusta hacer eso, a menos que tenga el Espíritu de Dios en su corazón para que tenga ese desprendimiento. Vienen los publicanos, dice el verso 12, vienen y se acercan los publicanos. ¿Quiénes son los publicanos? Los cobradores de impuestos. Recuerde que está predicando Juan el Bautista y vienen a ser bautizados y le dicen, maestro, ¿y nosotros qué haremos? No exijáis más de lo que está ordenado. No les está diciendo no cobren impuestos. Le está diciendo no cobren más de lo que está establecido. Si es un 10%, no quiera cobrar más impuestos sobre impuestos, porque cobrar más impuestos sobre impuestos, eso es una crueldad. Ya ellos tenían suficientes impuestos para cobrarle más impuestos, eso es una crueldad.
¿Quiénes están? El pueblo y están los publicanos, están delante de Juan el Bautista. No exijáis más de lo que se os ha ordenado. El verso 14, se le acercan unos soldados, escuche, soldados son romanos. Ahí están preguntándole a Juan el Bautista. El pueblo están preguntándoles las autoridades religiosas y están preguntándole los soldados. Y le dice, nosotros, ¿qué haremos? Y dijo, no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis, contentados con vuestro salario. ¿Saben qué es lo que está diciéndole Juan el Bautista a ellos? ¿Qué hay que hacer en los tiempos finales? ¿Qué hay que hacer en los tiempos cuando se repite la opresión hacia un pueblo? Ame a su hermano, no le pida más de lo que es, comparta con su hermano. O sea, lo que él les está diciendo es, ame al necesitado, no ponga cargas que no debe de poner y no se aproveche de su posición para tomar de los otros lo que no es suyo. Por eso es que Pablo le escribe a Timoteo, apúntelo, capítulo 2 de Timoteo, verso 3, y lo voy a leer en Dios habla hoy, y para no aburrirlos, ya vamos a terminar. ¿Qué hora es? Déjenme ver. Ya me pasé 6 minutos, 5 minutos, 6 minutos, pero ya voy a terminar, mis hermanos. Leo esto y con esto termino. También debes saber, le dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, que vendrán días difíciles, hombres que serán egoístas, o sea, amadores de sí mismos, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles, enemigos de todo lo bueno, serán traidores, atrevidos, serán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos. Subraya esto, por favor. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Y quiero que quede claro esto, por favor, me gustaría que quede claro esto. Negarán el verdadero poder de la religión. Devuélvase lo que dijo Jesús. Si yo quisiera, dijo el Señor, si yo quisiera, le pediría al Padre 12 legiones de ángeles y me las enviaría. El verdadero poder de la religión es entender que si Dios quiere, Dios quita. Y si Dios quiere, Dios pone. Si nosotros estamos con personas que buscan su propio bienestar, que quieren tomar posiciones para tener relevancia y que nosotros más bien los impulsemos a eso, nosotros no estamos dentro del reino de los cielos. Estamos igual que los hijos de Zebedeo, que querían sentarse a la derecha y a la izquierda y no sabían ni idea de lo que les iba a pasar. Porque el reino de los cielos no es de este mundo, le dijo el Señor a Pilato. Mi reino es de arriba. Y si yo quisiera, mis seguidores vendrían a defenderme. Entonces Pablo dice, cuando desarrolla esto y dice que habrán esos traidores, esos atrevidos que buscarán sus propios placeres en lugar de buscar a Dios, o sea, su propia conveniencia, que aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos niegan la verdadera religión. Porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con estos no tengas nada que ver con esa clase de gente. Y con eso cierro, mis hermanos. Pregunta, volviéndome al principio. ¿Está bien que un creyente se meta en política? No tenga que ver nada con esa gente. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. A Dios arrodíllese y ore. ¿Sabe por qué debe de orar usted y por qué debo de orar yo? Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro que iba a ser crucificado, que esa era la muerte que le tocaba, porque eso fue lo que se decidió y esas son las escrituras que tenían que cumplirse. Cuando el Señor le dijo a Pedro eso, él le dijo, Señor, tal cosa no te acontezca. O sea, que no le pase eso. ¿Se imagina Pedro en este tiempo? Voy a ir a la Asamblea Legislativa para que no le pase eso al Señor. Voy a hacer una ley para que no sea crucificado Jesús.
Voy a meterme, que voten por mí, porque quiero levantar la sinagoga más grande que haya para que Jesús no sea crucificado y viva por siempre y para siempre. Con esas personas no tengan nada que ver. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque tienes tu mirada puesta en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Así que, amado hermana y amada hermana, usted dedíquese a lo que es de Dios y otros que hagan lo que es de los hombres. Lo que es de Dios es obedecer, predicar el reino y decir que todo lo que está pasando, todo lo que están viendo, alegraos y gozaos porque su redención está cerca. No es pelear contra el Estado, es decir, Señor, estás a las puertas, estás por venir por nosotros y tu iglesia se va a levantar, porque si tú quisieras sacarnos de esto, nos vas a sacar de la manera que lo dijiste, no como a mí se me ocurre. Y nos va a sacar cuando Él venga y se abra el cielo desde el oriente hasta el occidente y solo trasládese a ese momento, se hable de par en par y usted ve millones de millones de millones de ángeles viniendo en gloria diciendo santo, 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 digno es el Cordero, digno es el Señor que fue inmolado, porque tuya es toda la honra, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el poder por los siglos de los siglos, amén. Y Él va a venir y en su muslo derecho dice Rey de Reyes y Señor de señores. Eso es lo que usted tiene que anhelar. Eso es lo que usted tiene que orar. Y deje a los políticos en su demagogia, en su mentira. Y usted váyase al Dios veraz, que Él le dijo a usted y a mí, a los que están cansados, a los que están sedientos, vengan a mí y yo los haré descansar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta noche, Señor. Te doy gracias por abrir el entendimiento de los que estamos acá y de los que oirán después esto. Ayúdanos a tener paz. Ayúdanos a saber esperar. Ayúdanos a saber confiar, Señor. Porque si pusiste, Señor, en una calle sin salida a los hebreos delante de los egipcios y abriste de par en par el mar para que lograran escapar, esa es la figura, oh santo Dios, que hay para nosotros. Cuando no haya salida, cuando estemos encerrados, tú personalmente abrirás la salida y toda rodilla, como en ese día, se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Gracias, Jesús. Gracias por salvarnos. Gracias por traernos paz. Gracias porque sabemos, Señor, que la salida está en ti, que no podemos ir más allá, ni vas a dejar que vayamos más allá de lo que podamos resistir. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a creer, porque tú eres Dios y tú eres veraz, no eres un demagogo. Dios y política no se mezclan. Gracias, mis hermanos. Compartan, inviten a gente a la iglesia en casa. Vengan. La otra semana vamos a hablar la obediencia que Dios aborrece. La obediencia que Dios aborrece, la obediencia que a Dios no le agrada. Eso es lo que vamos a ver la otra semana, la obediencia que Dios rechaza. Y la siguiente, para que lo anoten, llora a Dios cuando pecamos. Como en los buses, que aparece un Jesús llorando, llorando, porque está llorando porque pecamos. Llora a Dios cuando pecamos. Se decepciona a Dios porque usted y yo pecamos. Nos vemos, si Dios lo permite. El 10 de octubre, la obediencia que Dios rechaza. 17 de octubre, esta misma hora, aquí por la iglesia en casa. ¿Llora a Dios cuando pecamos? Que Dios los acompañe, mis hermanos. Los amo. Gracias por participar.